Aumentos de los contagios de COVID-19 en la Florida. ¿Estamos frente a una cuarta ola? ¿Qué sabemos de la variante Delta? A días de comenzar el ciclo lectivo, ¿el uso de máscaras en las escuelas debe ser obligatorio? Todas las respuestas en Consultas con Patrick Cordero, junto a la comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 11 en punto y estamos en este programa especial de Consultas con Cordero junto a la comunidad, donde vamos a estar hablando de un tema extremadamente importante, del coronavirus, de esta pandemia que se niega a abandonarnos. Estamos en momentos donde la Florida está rompiendo récords de hospitalizaciones, récord de casos, momentos donde también los niños se ven bien afectados por esta pandemia y donde hay un debate totalmente nacional sobre el uso o no de las mascarillas en las escuelas. Para hablar de este tema, tengo de invitada y quiero agradecerle a la doctora Dadilia Garcés, epidemióloga, que hoy nos acompaña. Estamos en vivo en el 305-267-3376. Usted puede llamar y hacerle la pregunta que quiera a la doctora. Vamos a estar en la próxima hora conversando, tratando de responder todas las interrogantes que usted pueda tener sobre esta pandemia del COVID-19. Y así comenzamos Consultas con Cordero. Las últimas cifras en el estado de la Florida, 23.1 millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 se han puesto en los brazos de quienes han decidido inmunizarse. En total, 10.7 millones de personas en el estado de la Florida, lo que es el 49.6%, están totalmente vacunadas contra el COVID-19. Sin embargo, nuestro estado se ha convertido en el epicentro de esta pandemia. Vuelve a hacerlo después de meses donde parecía que estaba todo bajo control. Vamos a escuchar y ver el siguiente reportaje de mi colega de los servicios de América Noticias, Orián Brito, quien nos tiene las últimas cifras de lo que ha sucedido también aquí en el condado Miami-Dade. Florida arranca la semana con un nuevo récord en los casos de coronavirus. En las últimas horas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sitúa los casos en 28.316 y las hospitalizaciones en 13.977. De ese número, 2.836 personas están en cuidados intensivos. En el sistema de salud del Jackson se registran 363 pacientes con COVID-19. Los que se encuentran en terapia intensiva, en el caso del Jackson Memorial, son pacientes no vacunados, según el doctor David de la Cerda, director de la unidad de cuidados intensivos. Eso quiere decir que nadie está viniendo a la unidad de cuidados intensivos con vacuna. Los únicos que están vacunados y están enfermando más son las personas que tienen alguna otra enfermedad, trasplantes, cáncer, gente que ya tiene algunos problemas de salud. Hasta la fecha, el 62% de los residentes de la Florida están totalmente vacunados. Por ello, el doctor de la Cerda cree que el incremento en el número de casos continuará. Nueva pico en el que estamos, ya es muy tarde. El que se ha vacunado no va a estar protegido por unas 4 semanas. Entonces, para evitar nuevas crisis, sí va a funcionar. En el Tropical Park se mantiene las filas de las personas que van a realizarse la prueba del COVID-19 y otros a ponerse la vacuna. Y es que la clave, según los expertos, es lograr que el 80% de la población esté totalmente inmunizada. Que las vacunas se han mostrado esta vez que sirven. Es decir, la gente que decidió no vacunarse fue lo que llamamos un control, un grupo de control. La gente que se vacunó es la gente que tuvo el tratamiento y sabemos que cuando compara usted los que no versus los que sí, sabemos que la gente que no se la puso claramente se enfermó más. La población mayor de 12 años también registra un aumento en el número de los casos en los centros de salud, especialmente desde junio de este año. Este incremento se da tan solo días del regreso a clases presenciales, en medio de la polémica por la posibilidad de que se pida a los estudiantes utilizar la mascarilla en los colegios. Por cierto, la oficina del gobernador Ron DeSantis anunció que la Junta de Educación de la Florida podría retener los salarios de los superintendentes y miembros de la Junta Escolar que desafíen la orden ejecutiva del gobernador que prohíbe los mandatos a utilizar las mascarillas. Gracias a mi colega Orián Brito de los servicios informativos de América Noticias. Doctora Dadilia, cuando escuchamos estas cifras, cuando vemos lo que está sucediendo en nuestro estado, ¿qué viene por su mente? Porque evidentemente
hay vacunas disponibles, se pueden usar las máscaras, sin embargo, los casos siguen en aumento. Mira, lo que viene a mi mente es una sola palabra y es paradoja. Estamos en un país donde tenemos la disponibilidad de las vacunas, son asequibles, las personas pueden llegar, se las llevan a sus casas. Tenemos una alta tasa de vacunación, pero por un grupo de personas que se han negado por cualquier razón a vacunarse y a no continuar con las medidas de mitigación, estamos teniendo uno de los peores picos de hospitalizaciones y de contagios que ni siquiera se vieron antes de la vacuna. Esto nos indica varias cosas, que esta es una enfermedad que no solo se va a limitar con las vacunas, que tenemos que continuar modificando nuestros comportamientos y educándonos en la medida que tomemos una decisión sobre esta pandemia y sobre todas las cosas que las variantes se están volviendo más agresivas y es lo que se nos va a convertir en un dolor de cabeza. Doctora, y supuestamente cuando el virus muta no es para que se convierta en un virus más débil, porque en este caso quizás no lo vemos de esa manera. No necesariamente, las mutaciones pueden ir a favor o en contra del virus. En estos momentos no estamos haciendo el análisis de aquellas mutaciones que están debilitando el virus, porque es desgastar recursos sin necesidad. Estamos haciendo la investigación genómica de aquellos virus que nos están causando problemas y están aumentando las hospitalizaciones o en regiones han causado ciertos problemas. Así de que los virus pueden ir a favor o en contra de ellos mismos, pero en estos momentos este virus y nosotros mismos le estamos dando la oportunidad de reproducirse y poder ser más agresivo y tener una mayor capacidad de transmisión. Vamos con una llamada telefónica, doctora, en vivo a esta hora. Vamos a saludar a Carmela. Buenas noches. Sí, doctora. Es que quiero hacer una pregunta. Adelante. Sí, es que quiero hacer una pregunta relacionada con las vacunaciones. Yo escuché un programa hoy en el radio alrededor de las 6 de la tarde en la estación 1040, donde un médico, el doctor Jorge Martínez, estuvo hablando relacionado con las vacunaciones. Y obviamente yo creo siempre en la ciencia. Mi papá trabajó mucho esto cuando era joven y yo creo en las inmunizaciones. Pero me dio la duda relacionado con algo que él dijo específicamente de que las personas que se vacunan tienen más alta carga viral y puede ser más fácil que transmitan el virus una vez que lo recojan. Entonces eso me dio un poco de duda porque nunca en la vida había escuchado algo así. Y también relacionado con las máscaras de los niños en las escuelas, donde el gobernador se está oponiendo o dejando que los padres decidan qué van a hacer con sus hijos, si la usan o no la usan. Entonces también esto dicen que es un problema porque recoge la máscara, recoge el virus y el niño se la puede quitar, no tiene el sentido de estársela poniendo correctamente. Yo quisiera que usted me aclarara algo relacionado con esto, por favor. Gracias. Gracias, Carmela. Doctora. Ok, tu pregunta son dos preguntas realmente. Vamos con la primera parte. La carga viral es la cantidad de virus que tú puedes portar. Y tenemos que recordar algo importante. Las vacunas están diseñadas para protegerte de que te enfermes de una manera severa, termines una unidad de cuidados intensivos y bajar la probabilidad de que fallezcas por la enfermedad. La vacuna no tiene una capacidad de esterilización del virus. ¿Qué me refiero con esto? Las vacunas son muy pocas de las que utilizamos en nuestros esquemas, no solo de la del coronavirus, que realmente elimina la propagación del virus. Es de aquí la importancia de utilizar las medidas de mitigación al mismo tiempo, conjuntamente. Y esto es lo que va a evitar la propagación. ¿Qué puede ocurrir? No es que ocurra una mayor carga viral en las personas vacunadas. Con la variante Delta está ocurriendo que puede la carga viral ser 1000 veces mucho mayor que la de otras variantes. Así que en estos momentos, vacunados o no vacunados, corremos el mismo riesgo de transmitir la enfermedad. La gran diferencia es de que si estás vacunado y te enfermas, tus probabilidades de sobrevivir o de no complicarte son muchísimo más altas de aquellas que no están vacunados. Y de hecho, como presentaban en el reportaje, las unidades de cuidados intensivos en la Florida están llenas de personas no vacunadas. El referente con las mascarillas, toda la vida es entrenamiento.
Tenemos 1 año y medio usando las mascarillas y me permito decirle, yo he trabajado, aparte de ser médico, he trabajado en educación y los niños cuando se los entrenan son las mejores personas y el mejor ejemplo de cómo utilizar una mascarilla, quitársela y cómo lavarse las manos apropiadamente. He visto niños más de 2 años, de 2 años y medio, inclusive con las mamás discutiendo porque se han quitado la mascarilla y ellos quieren su mascarilla y saben cómo colocársela y cómo ponérsela. Las mascarillas son fundamentales, esto tenemos que seguirlo reforzando por lo menos por unos 6 meses. Retornan las escuelas y el estar juntos, este grupo de niños que ahora se está viendo afectado y de una manera más severa, es una circunstancia que no queremos vivir. La vida de cada niño es fundamental. Doctora, hablando del tema de los niños, quizás está en la mente popular que inicialmente en esta pandemia los niños no se veían afectados en el grado que se están viendo afectados en estos momentos. ¿Por qué específicamente la variante Delta pareciera, y las otras variantes, tener mayor impacto en los niños? Y hay que recordar que, por ejemplo, para las edades más tempranas no hay una vacuna todavía que haya sido aprobada su uso de emergencia. Esto, nuevamente, esta es una enfermedad multifactorial. Uno de los factores ha sido que el grupo nutrido de que la pandemia comenzó fueron aquellas personas mayores y aquellas personas que no tenían una inmunidad competente. Por otro lado, tenemos también de que estas personas ya están, la mayoría de ellos, vacunados y este grupo se ha vuelto el más susceptible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este grupo ha pasado también que la variante Delta es mucho más agresiva, se manifiesta de una manera mucho más rápida y es lo que ha permitido que la tasa de ataque en niños ahora sea mucho mayor. Gracias, doctora. Por cierto, el equipo de Patrick Cordero tiene una gráfica porque le pedimos a usted que se una a nosotros en esta conversación. ¿Usted está de acuerdo con que sea obligatorio el uso de las máscaras en las escuelas? Puede llamarnos, estamos totalmente en vivo. Le preguntamos, ¿está de acuerdo con que sea obligatorio el uso de las máscaras en las escuelas? Esa es la pregunta de la noche. A propósito, tenemos en vivo a Luis. Luis, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, si nos puede escuchar por el teléfono y no por el televisor es mejor para que no haya ese retorno. Ok, te voy a escuchar por el teléfono ahora. Mira, yo quería hacer una pregunta a la doctora, porque se habla mucho de la vacuna, pero te dicen que te la ponga, pero todavía no ha salido, nadie ha dicho cuáles son los pros y los contras de la vacuna. ¿Me entiende cómo es? La FDA, que es quien aprueba los medicamentos en los Estados Unidos, acabó de declarar hace como 15 días o un mes atrás que la vacuna te podían poner parte del corazón duro. Eso nadie lo dice en público. ¿Me entiende cómo es? Entonces yo estoy en contra de que la vacuna sea obligatoria. ¿Sabe por qué? Porque he visto personas que han pasado el COVID, se han vacunado con su vacuna y luego han tenido el COVID otra vez. He visto personas que nunca se han vacunado y nunca han tenido el COVID. Entonces, ¿cómo es posible de que toda la medicina cuando usted la compra dice es bueno para esto, es malo para esto? La vacuna se la están metiendo la gente por el cerebro constantemente, pero no le explican cuál es el pro y el contra que trae esta vacuna en largo y mediano plazo. Yo creo que la doctora me explique eso, yo la voy a escuchar por el teléfono. Muchas gracias Luis por esa llamada, por supuesto. Para eso tenemos a la doctora aquí, porque eso también nos ayuda, doctora, con la pregunta de todo, en relación a todos los mitos que hay con la vacuna. Sí, tenemos que tener claro de que uno de los primeros mitos es de que la vacuna tiene muy poco tiempo que se desarrolló. Y esto no es verdad. La vacuna tiene más de 10 años de estudios. Los estudios de laboratorio se realizaron muchísimo antes de que esta pandemia ocurriera, porque ocurrieron otros brotes de enfermedades muy similares, que fue el SARS-1 y después el MERS. Esto permitió de que estas investigaciones avanzaran. Los efectos adversos los tenemos que seguir viendo con el tiempo. La aplicación en humanos tiene apenas 1 año y el estudio tiene que ser a largo plazo de qué es lo que está ocurriendo. Con respecto a qué es lo que pasa con cada organismo responde diferente. Yo siempre digo que, por ejemplo, yo siempre he querido ser delgada y tengo amigas que comen mucho y son delgadas, y yo no como y no soy delgada, porque la reacción a mi organismo a los alimentos es completamente diferente. Ellas tienen un metabolismo más rápido, el mío es súper lento. Así funciona el sistema inmune. El sistema inmune es un sistema inmune que es muy particular para cada organismo, para cada ser en particular. Y puede ser que algunas personas no tengan la misma respuesta
o la misma defensa ante los virus. Así de que esto se mide de una manera individualizada, no se puede colocar en un colectivo, y es por eso de que hay un comité que estudia los efectos postvacunales, y de hecho con vacunas como la de la Johnson & Johnson se han reportado los efectos adversos y se han ido colocando en la etiqueta en la medida que se han ido presentando. Esto demuestra que hay mucha transparencia en el proceso. Doctora, entre las preguntas que muchos se hacen y que precisamente el diario norteamericano USA Today hoy hablaba de las 6 concepciones que pueden estar erróneas en relación a la vacuna. Una de ellas es la inmunidad natural es siempre mejor y más fuerte que las vacunas. Y esto no necesariamente tiene que suceder de esta manera, doctora. No, la inmunidad natural puede no ser lo suficientemente fuerte. Por eso es que muchas de estas vacunas necesitan un refuerzo. ¿Qué es lo que ocurre? La vacuna te hace el entrenamiento para una maratón. Las enfermedades muchas veces lo que hacen es un entrenamiento para una carrera corta. Es decir, que su sistema inmune va a estar alto por un tiempo y después va a caer. En cambio, cuando ocurre con las vacunas hay un entrenamiento que es cómo lo vas a hacer, qué es lo que vas a hacer, y logra crear células de memoria, que es lo que más nos interesa, para que cuando se presente nuevamente la enfermedad, sepamos reaccionar y defendernos ante ella. Luis, en su llamada, doctora, nos decía de que personas que no se han vacunado no han tenido que lidiar con las consecuencias del COVID y pasar este COVID-19, y otras personas vacunadas sí. Esto muchos dicen, bueno, es que te estás inyectando el virus y eres más propenso a eso. También una de las concepciones más erróneas que hay es la cantidad de personas que aseguran haber muerto después de recibir esta vacuna. ¿Usted sabe algo de eso? Mira, han ocurrido casos de que no hay una asociación directa con la vacuna. Han ocurrido los casos que fueron los que se investigaron abiertamente de Johnson & Johnson, que las mujeres tenían una alta tendencia a producir trombocitos o coágulos, y eso aumentaba el riesgo. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se le informa a los pacientes y hay la capacidad de elegir. Aquí no hay excusas, tenemos 3 vacunas de donde elegir y podemos colocarnos la vacuna que creamos que es más conveniente. Siempre discútanlo con su proveedor de salud, que es el que conoce qué condición tiene usted de base y cuál es la que es más conveniente para usted. Doctora, y otra de las concepciones que hay es que, bueno, como sabemos, la de Pfizer y la de Moderna trabajan con el ARN, con el ARN o el RNA por las siglas en inglés, y entonces eso te va a modificar tu ADN y en un futuro puede tener una implicación. ¿Cuánto de real hay en eso? En eso no hay nada de realidad. El comportamiento de la genética de los virus es completamente diferente al comportamiento genético de un ser humano estructurado como somos nosotros. De hecho, ellos son tan simples que tienen ARN. Nosotros tenemos cromosomas, que es muchísimo más grande. Son muchos ARN juntos en una unidad llamada cromosoma. Y dentro de esos cromosomas hay diferentes posiciones. Las ventajas de las vacunas con ARN mensajero es que no tenemos que emplear todo el virus como ocurre con otras vacunas, sino una porción pequeña, y esto permite producir más vacunas de una manera más eficiente y entrenar al sistema inmune de una manera más segura. Eso no significa que me va a cambiar mi ADN, doctora. No lo va a cambiar. También estaba el tema de las mujeres embarazadas, el peligro que representa o no estas vacunas para las mujeres embarazadas. ¿Qué hay de real en eso, doctora? La Sociedad Obstétrica Americana ha recomendado que las mujeres embarazadas se coloquen la vacuna, preferiblemente en el tercer trimestre del embarazo, porque cumple una doble función. Uno, proteger a una mujer de que no vaya a tener un problema respiratorio severo durante los últimos meses del embarazo, y por otro lado, que crea inmunidad pasiva hacia el bebé. Es decir, que el bebé cuando nazca puede tener una inmunidad a través de la madre hasta los 3 o 6 meses, que pueda probablemente en un futuro poderse colocar su propia vacuna. Y sobre la llamada de Luis, doctora, también él decía que la FDA no lo ha aprobado. Bueno, no ha aprobado su uso regular, aprobó un uso de emergencia, pero incluso se discute que en las próximas semanas podríamos ver ya que la FDA, al menos la de Pfizer, tenga esta aprobación, igual que la de Moderna. Correcto, lo que pasa es que son procesos, sean aprobaciones de emergencia, pero también no se han aprobado todas las vacunas. Tienen que demostrar las características, todas las fases y las estadísticas, y sus números, y pasar los controles de calidad. Esto ha sido muy estricto. Aprobar una medicación o una vacuna cumple con unos protocolos, y todas estas vacunas los han cumplido. Gracias, doctora. Vamos con Nuri, que está en la línea. Gracias, Nuri, por esperar.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué inmunidad tiene una persona que tuvo el COVID, que le hacen sus análisis, que tiene anticuerpos? ¿Qué inmunidad tiene ante una nueva volverse a enfermar de COVID? Ok. Esta es la probabilidad de que te vuelvas a reinfectar de COVID. Sí, te puedes volver a reinfectar de COVID. Lo que mencioné en la pregunta anterior. El sistema inmune puede trabajar de maneras diferentes. El hecho de que te haya dado COVID puede implicar de que la persona tenga un sistema inmune, te entrenas, pero no es lo suficientemente fuerte. Yo siempre he dicho que el sistema inmune es como un ejército. Puedes tener muchos anticuerpos, que es lo que te están midiendo en este momento, pero tú no sabes cómo están funcionando, qué bien entrenados están, qué efectivos están. Cuando tú te vacunas, los anticuerpos reciben ese entrenamiento por parte de la vacuna, de cómo ser efectivos, de cuáles son las tácticas que tienen que emplear para defender el organismo. Siempre mi recomendación ha sido que aunque te hayas tenido el COVID, vacúnate, porque la calidad de tu inmunización probablemente no es lo suficientemente fuerte. Siempre consulta a tu médico tratante antes de tomar cualquier decisión. Doctor, ¿y qué tiempo, qué ventana debería esperar una persona? Por ejemplo, tuvo el COVID, hoy recibí mi resultado negativo. ¿Qué tiempo debería esperar, o si tengo que esperar algún tiempo para inmunizarme? Esa es una pregunta muy importante sobre la vacuna. Cuando has tenido un COVID leve, ¿qué se define como un COVID leve? Aquel de que no tuvieron que hospitalizarte, lo pasaste en casa, hiciste tu aislamiento. Después de que los síntomas se han ido sin necesidad de tratamiento, sobre todo la fiebre, ya te podrías vacunar. Es decir, a los 10 o 14 días después de que te diagnosticaron. Sin embargo, muchas personas todavía quedan con la fatiga, la debilidad. Les recomiendo que después de un mes de que tuvieron el COVID, se coloquen la vacuna. El caso cambia si estuviste hospitalizado y te colocaron tratamiento monoclonal o suero convaleciente, porque esto es una inmunidad pasiva. Al colocar la vacuna va a anular la vacuna porque la está confundiendo con el virus, va a decir este es mi enemigo. Entonces no estamos perdiendo la vacuna y el tiempo y todos los recursos. Esa clase de personas tienen que esperar 3 meses para poderse colocar la vacuna después de que terminaron el tratamiento monoclonal o de suero convaleciente. Qué interesante ese punto, doctora. Les recordamos que tenemos una pregunta que nos puede llamar. Esta pregunta es si usted está de acuerdo con que se pidan o no, que se exija el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas del condado Miami-Dade. ¿Está usted de acuerdo con que sea obligatorio el uso de las máscaras? Esa es la pregunta que tenemos. Doctora, en línea tenemos a Fran también. Fran, buenas noches, adelante. Buenas noches. Mira, mi pregunta es una solamente. Yo soy una persona de 62 años de alto riesgo, soy diabético, tengo hipertensión y otras cosas más que no puedo decir. Soy una persona de alto riesgo, yo no estoy vacunado. Pasé la primera ola, pasé la segunda ola, pasé la tercera ola y quizás pase la cuarta ola. ¿Okay? Yo creo simplemente que esto está politizado demasiado durante la prensa televisiva, durante la prensa de radio. Es demasiado politizado porque, mire, tenemos 100 años de investigación del cáncer y no se ha recibido ninguna vacuna todavía. Tenemos más de 40 años con un problema de HIV en todas las poblaciones mundiales y todavía no se ha conseguido una vacuna para esto. Entonces, all of a sudden, sale una vacuna contra un virus misterioso que salió de China, supuestamente, en menos de un año. Y sí, señora, si en menos de un año, no tiene 10 años de estudio, como usted dice, porque yo meto todos los días en la página de CDC y no dice en ninguna parte que tiene 10 años de estudio. Eso lo dicen ustedes, la media y la de los doctores que están a favor de esta vacuna obligatoria. Bueno, muchas gracias a Fran. Doctora, ¿cuáles son los riesgos que él como diabético y lo que nos plantea ese cuadro pudiera tener con esta vacuna? Los riesgos con la vacuna generalmente son muy bajos, ¿ok? Lo que se le recomienda, de hecho, él por ser una persona de riesgo debería vacunarse. Nuevamente, esto es una decisión de que cada quien se vacune o no se vacune. También hay que tomar en consideración la exposición que pueda tener. Si el señor trabaja en un lugar como en los hospitales, que puede estar expuesto, o como son ustedes los trabajadores de los medios de comunicación, sería muy importante que se vacunara. Me imagino que está cumpliendo las medidas de mitigación y por eso se ha mantenido protegido. En referencia
referencia a las investigaciones, sí tiene más de 10 años. ¿Por qué esta vacuna se ha logrado? Porque esto es un virus respiratorio, el virus del HIV actúa directamente con el sistema inmune, tiene un comportamiento completamente diferente y eso es lo que está pasando con el cáncer. De hecho, la tecnología del ARN mensajero se está empleando con una alta probabilidad de que pueda ser empleada para vacunas contra el HIV. Así que esto va a favorecer a otras enfermedades, estos avances tecnológicos que tenemos ahorita. Ahora que usted habla de eso, precisamente hay un artículo científico que dice que precisamente los investigadores en estos casos del coronavirus, porque hay que recordar que el coronavirus, doctora, es una especie, para llamarlo de esa manera, y dentro de la especie pues existen, cada uno tiene una identidad, pero similarmente comparten patrones. Entonces dice aquí este estudio que desde hace más de 20 años se están estudiando precisamente los coronavirus porque se quería encontrar esa vacuna contra el SARS y contra el SARS-CoV-2 también. Y precisamente la vacuna del COVID-19 ha ayudado y se ha basado en esos conocimientos que existían y la tecnología que existe en estos momentos, pues precisamente ha ayudado a potenciar este desarrollo. Por eso es que hemos visto que la vacuna llegó en un periodo mucho más rápido que lo que habitualmente llega. Y también se está utilizando, doctora, porque tuvo ese uso de emergencia debido a la cantidad de personas. Más de 3 millones de personas han muerto en el mundo a causa de este virus. Yo le propongo, doctora, ver, porque el equipo de Consultas con Cordero estuvo haciendo unas encuestas en las calles sobre las máscaras obligatorias. Si se usa, si la gente la quiere usar, no la quiere usar, si quiere que sus hijos la usen en las escuelas. Y vamos a caer en el tema de cuántos niños han sido hospitalizados, cuántos niños están siendo afectados. Y doctora, quiero que me explique si de verdad usar la máscara le provoca algún trastorno a los niños, como algunos están defendiendo. La ciudad. Es bien difícil, incómodo, súper incómodo, y más un muchacho que es muy inquieto, un niño, no se le puede obligar al uso de mascarilla. Por otro lado está la otra cara de la moneda, que es los niños que están sin vacunar, que son un peligro potencial. Yo pienso que sí, que en las escuelas los niños deben ponerse su mascarilla. El COVID no se ha acabado, hay otra faceta, otra variante, y creo que es muy importante cuidar los niños, para cuidar los niños y las personas mayores no le transmitan la enfermedad. El que esté vacunado que sea opcional, y el que no esté vacunado sí, entonces debería ser obligatoria o recibir esas clases virtual. Mi opinión es, puede ser opcional. Yo mismo estoy vacunado y yo trabajo con mi mascarilla y no me la quito. Yo pienso que sí deberían de hacerlo, porque es la única forma de controlar lo que está pasando ahora de nuevo con lo del COVID, o con la, ¿cómo se llama? La variante Delta. La variante Delta. Entonces, pienso que es una manera, igual que en los trabajos. También creo que eso es necesario de nuevo. Doctora, evidentemente existe un miedo y existe una preocupación. Las personas nos hemos pasado más de un año con la cara tapada, usando la máscara, sin poder hacer nuestra vida normal. Y muchos pensamos que ya íbamos y estábamos camino a tener esa vida normal. Sin embargo, hemos tenido un retroceso. Y aunque aquí en el estado de Florida se ha anunciado que no va a haber cierres, que la economía se va a mantener, evidentemente todos sentimos la presión, porque cada día las cifras de hospitalizaciones, las cifras de muertos, las cifras de personas que se enferman van en aumento. ¿Qué se puede hacer en un escenario donde ya hay una población cansada de usar las máscaras, donde hay una población que decide no vacunarse, a pesar de que estamos cada día más cerca de esa inmunización de rebaño? ¿Qué se puede hacer, doctora? Mira, yo pienso que la mayor arma siempre ha sido en salud pública es la educación. Una de las grandes dudas de las personas que no querían vacunarse, que estaban indecisas, era de que no sabían si iban a funcionar o no las vacunas. En estos momentos, de una manera muy dramática, se está demostrando que las personas vacunadas son las que han tenido la tasa de mortalidad mucho más baja en comparación con las no vacunadas. Las medidas de mitigación funcionan, y funcionaron también, que nos mantuvieron a muchos sobreviviendo y vivos por más de un año.
La combinación de ambos es lo que va a lograr reducir realmente la tasa de mortalidad y la tasa de infección y también la creación de nuevos virus. Necesitamos ambas medidas para realmente completar esto y reducirlo. Los virus respiratorios, como pasó en la influenza, pueden tardar hasta 5 años circulando en el mundo hasta que se vuelvan endémicos. Y va a ser bastante tedioso sobrevivir a 5 años de esta emergencia que hemos tenido que vivir tanto emocional como en el sector salud. Pero sobre todo tenemos que recordar que son muchas las vidas que se han perdido y que se pueden salvar si cumplimos con las medidas mínimas, que es de vacunación, que tenemos el privilegio de tenerlo aquí en Estados Unidos, y de las medidas de mitigación como es el uso de mascarillas. Doctora, tenemos en línea a Yasmín, así que vamos a escuchar su pregunta. Estamos en el 305-267-3376. Yasmín, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Yo quería preguntar, doctora, ¿por qué en este caso que los niños están siendo afectados por esta variante? ¿Por qué precisamente se van a abrir las... Bueno, parece que perdimos a Yasmín, pero doctora, me imagino su pregunta es que ¿por qué en un momento donde tantos niños están enfermándose, donde tantos niños están adquiriendo el COVID, se abren las escuelas? Estamos a pocos días de que comience el curso escolar. Mira, una de las decisiones que se tomó de abrir las escuelas fue en base al impacto que ha tenido el coronavirus en la parte de desarrollo socioemocional de nuestros jóvenes y en su aprendizaje. No todos los niños están preparados para estudiar en línea. De hecho, en educación para adultos, que es donde yo trabajo, es difícil mantener una clase en línea. Ahora imagínate a niños más pequeños. Ellos necesitan interactuar y necesitan otra clase de actividades para su crecimiento integral. La apertura de las escuelas es adecuado siempre y cuando continuemos con las medidas. Y esto es algo insistente. Tenemos que continuar con las vacunaciones a todos aquellos que se puedan vacunar, incluyendo los niños, los maestros, los empleados, todas las personas que vayan a visitar las escuelas. Y el uso de mascarillas para prevenir que se pueda hacer un brote mucho mayor dentro de una comunidad educativa. Sin embargo, si no cumplimos esto, nos estamos arriesgando a de que se expanda un brote o ocurra un pico en alguna escuela y tengamos que volver nuevamente a las actividades en línea. Yo creo, doctora, que al final vivimos en un país de libertades y cada quien tiene el derecho de hacer lo que estime conveniente y lo mejor para él, para su familia, pero que siempre tome la decisión de una manera informada. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia y es lo que va a permitir salvar vidas. Usted decide si ponerse la mascarilla o si vacunarse o no vacunarse, si escoger Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson o quizás irse a otro país y ponerse la AstraZeneca, es su decisión personal. Pero tómela de una manera informada. Tenemos que hacer una breve pausa aquí en Consultas con Cordero. Al volver, vamos a continuar con este tema de los niños, el uso obligatorio de las máscaras en las escuelas, los pros, los contras y, por supuesto, esperando su llamada al 305-267-3376. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Todos los casos de bancarrota los atendemos en Consultas con Cordero. Estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Reciba las respuestas sobre qué se puede y qué no se puede hacer para que sus deudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche, por América TV. En Consultas con Cordero atendemos también casos de familia. Las disputas entre familiares no tienen que ser un dolor de cabeza. Preguntas de la comunidad con respuestas en vivo para resolver todas sus dudas legales. Leyes de familia en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. En Consultas con Cordero resolvemos todos los casos de real estate. Si es mejor vender o no vender, si tiene una primera y segunda hipoteca y tiene preguntas sobre su propiedad, estamos en vivo con opiniones y soluciones. Para dar respuesta a todas sus dudas legales,
leyes y real estate. De lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito, un abogado de confianza para resolver mis problemas. El bufete de Patrick Cordero me ayuda a resolver este problema que me abruma, porque su equipo sí entiende la necesidad de que le plantea a la gente. Él me sacó de la deuda, Patrick Cordero, para resolver mi problema. Patrick Cordero. Mientras estábamos en este breve corte, estaba conversando con la doctora precisamente por toda esa desinformación que circula en las redes sociales, donde he visto más especialistas, doctora, y he visto más personas conocedoras del coronavirus y de lo que tiene que ver con pandemias que nunca antes en mi vida. Doctora, ¿por qué hemos llegado a este punto? Y lo que más temo, nos estamos acercando cada vez al otoño, que es la estación del año por excelencia para que florezcan y vuelvan todos estos virus. Mira, han ocurrido varias cosas que han dificultado el proceso, han hecho muy difícil el proceso y el trabajo de nosotros los trabajadores de salud pública. Uno es de que desde que comenzó la pandemia hay una politización, no solo en Estados Unidos, a nivel global. Desde el origen del virus se politizó. Que si fue de un laboratorio, que si fue de un murciélago, ya en estos momentos tenemos que poner medidas de mitigación, tenemos que ponernos a trabajar. Y como humanidad o remamos todos juntos como hermanos o nos hundimos todos como tontos. Y esa no es la idea. Hay concentración de vacunas en países ricos. África, que había sobrevivido, la variante Delta les está dando muy fuerte. El continente africano tiene menos del 5% de su población vacunada. Eso nos va a afectar a nosotros, vamos a tener ese tsunami llegando a nosotros porque quién sabe qué variante se está creando allí. Así que tenemos que entender que sí, tenemos una individualidad, pero también tenemos una responsabilidad colectiva. Y esa es la parte de salud pública, informar a las personas y hacerles entender que no todo lo que circula en las redes, que en algunas cosas nos ha favorecido como humanidad, pero en estos momentos, como mencionabas, todo el mundo quiere ganar popularidad a través de una tragedia mundial. Yo realmente me preocupa cada vez que yo oigo la palabra imposición, cada vez que escucho la palabra tienes que hacer esto obligatorio, porque eso evidentemente no cala nada bien en un país de libertades y donde, como usted dice, doctora, tenemos la opción de podernos vacunar. Pero me sigue llamando la atención también, doctora, y a lo mejor le sucede lo mismo, que vemos las líneas para hacerse los test más largas que las líneas para ponerse la vacuna. O sea, la gente está preocupada por tener el virus, pero no está preocupada entonces por tener una inmunización. Yo pienso de que se han generado muchos mitos que conversamos en la primera sección del programa, de qué es la vacuna, cómo se produce, el mito de que se produjo de un día para otro. Tú eres una persona leída y lo has confirmado, lo que yo había dicho. Esto comenzó hace 10 años con el primer SARS, que eso es un primo hermano de este virus, tiene características muy similares. La ciencia no funciona como la gente se imagina. Esto no es un abrir y cerrar de latas, como digo yo. El tener tanta información también ha causado desinformación. Las personas piensan que todo lo tienen en la punta de sus dedos, buscan ARN mensajero y entonces, claro, el ARN mensajero o el ARN tiene diferentes funciones dentro de una célula, pero eso es muy específico y cada quien sabe su función y cada quien sabe a lo que está preparado. Los médicos, los científicos somos los que estamos corriendo esta carrera y acabando los Juegos Olímpicos, esta carrera de 100 metros tratando de salvar las vidas, pero la población tiene que prepararse para una maratón de resistencia y de esperar de que los resultados se den. Aquí tenemos que colaborar absolutamente todos. Yo le confieso que durante este fin de semana tuve comunicación con un familiar que trabaja en uno de los hospitales y me contaba que hacía mucho tiempo él no veía las salas
de terapia intensiva en la situación que estaban, con la cantidad de pacientes enfermos, y que en una sola noche vio morir a 2 pacientes, y eso evidentemente como profesional de la salud, como humano, pues le golpeó muy duro. Doctora, vamos con la siguiente llamada. Tenemos en línea a Abel. Buenas noches, Abel. Muchas gracias a Patrick por permitir este espacio para discutir estos temas. Tengo una pregunta para la doctora. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Una persona que recibió una vacuna en otro país, ya sea Alemania, Cuba, México, y esa persona emigra hacia los Estados Unidos, ¿tiene algún contratiempo o riesgo que reciba una de las 3 vacunas disponibles aquí en Estados Unidos? Gracias. Muy buena pregunta, y esto está pasando de hecho en otros países del mundo. Lo ideal, el mundo ideal sería de que te colocaras la segunda dosis con exactamente la misma vacuna o la misma que te colocaste originalmente para cumplir los 2 dosis. España e Inglaterra están completando un estudio de mezclar vacunas porque ocurrió un problema con la de AstraZeneca y ocurrieron otros problemas de distribución con ciertas vacunas. Para utilizar vacunas de diferente tipo, lo que se llamaría una vacunación heteróloga, que sería, por ejemplo, una vacuna de un virus vivo que utiliza el adenovirus como la de Johnson & Johnson y reforzarla con una de Pfizer. Esta persona tendría que esperar el tiempo que le corresponde entre una dosis y la otra y podría colocarse como segunda dosis cualquier otra vacuna. Qué interesante porque evidentemente es un escenario que ayudaría también. Sabemos que el proceso de almacenamiento de cada una de estas vacunas cambia, que evidentemente los países menos desarrollados, como usted lo decía, África, los Estados Unidos ha donado cientos de millones de dosis de vacunas al mundo, pero esto no es suficiente. Por ejemplo, llegar al continente africano con las vacunas que requieren un proceso de almacenamiento mucho mayor, que temperaturas de congelación cercanas casi a 0, eso requiere que estén preparados esos sitios y muchas veces no se tiene, y quizás esa conjugación podría ayudar. Doctora, ¿usted estaría de acuerdo en que Estados Unidos comience a exigir que todo pasajero o toda persona que llegue a los Estados Unidos venga inmunizado, venga vacunado? Porque evidentemente lo que usted decía, veremos una ola cuando llegue. Recuerden cuántas decenas de miles de personas no entran diariamente a los Estados Unidos, y esto evidentemente complica la situación en el país. Mira, muchos países están tomando esa medida, sobre todo países pequeños o países que tienen características geográficas que no pueden darse el lujo de saturar sus hospitales, de que exigen la vacunación y la prueba, exigen las 2, para evitar de que la persona se enferme o lleve alguna nueva variante. Sin embargo, en un país con la libertad que tenemos nosotros, yo no veo eso plausible. Ha sido una gran lucha el pasaporte de vacunación. Algunos países de Europa, de hecho Inglaterra ha limitado la entrada de ciertos países, las personas estén vacunadas o no, no las dejan entrar, para evitar que la propagación continúe. La limitación de otros países en un país como es Estados Unidos, donde tenemos una frontera que todo el mundo está tratando de llegar a tierras de libertad, va a ser muy difícil y va a ser una gran limitante. Así de que tenemos que esperar cuáles son las nuevas medidas que piensen aportar. Yo pienso de que en ese momento se podría hacer es más las medidas de cuarentena, que estas personas lleguen, cumplen los 40 días y después de los 40 días irse a vacunar, porque también tenemos que recordar que no todos los países tienen el lujo que tiene Estados Unidos de tener una vacuna. Sí, tiene toda la razón, y también en ese sentido, fíjese lo grande que es este país, que estábamos en el aeropuerto internacional, en la cobertura en el aeropuerto internacional de Miami, en ese momento en el cual se anunciaba que toda persona, todo viajero que llegara o se fuera desde Miami, no solo podría hacerse el test, también podría recibir ese proceso de vacunarse. Y a mí me parece esto importantísimo, doctora, porque eso hizo que muchas personas de otros países vinieran aquí, que inicialmente se cuestionó porque las vacunas no estaban tan accesibles, pero ya una vez que estuvieron accesibles, porque al final eso permite que los familiares que están en este país o esa persona cuando retorne aquí ya esté vacunada. Correcto, y volvemos a ese pensamiento global. Es una persona que corre un menor riesgo de infectarse en otro país o de traernos una variante o de enfermar a su familia en otro país o complicarse. Así de que tenemos que ampliar el sentido de cómo estamos viendo esta pandemia. No
podemos tener esa visión tan cerrada como los caballos, tenemos que tener una visión más amplia como el águila de este país, casi de 360 grados, para realmente solventar el problema, no solo a nivel local, nacional, sino también a nivel mundial. Doctora, volvemos con este tema, que a mí me parece que hoy está en la discusión en el punto máximo, y es el uso de la mascarilla en los niños. Muy temprano estaba viendo en la cadena Fox News que había un especialista que estudió los efectos adversos que tienen en los niños, por ejemplo, el estar con la mascarilla puesta, el propio proceso de educación a distancia, la educación virtual, que es altamente cuestionada. También el asunto de que hay muchos sindicatos a lo largo del país que los maestros no quieren ir a las escuelas a trabajar, alegan temas de salud pública y miedo a presentarse y adquirir el virus. Quiero desde su punto de vista, estos niños que pueden estar entre las edades de los 5 a los 10, a los 14 años, bueno, vamos a ponerlo hasta los 12 porque hasta ahí está la vacunación, desde los 5, 4 hasta los 12 años, ¿cuán positivo y cuán negativo puede ser el uso de la mascarilla por el tiempo prolongado que tienen que estar en un aula sentado en un espacio además cerrado? Mira, la calidad de la mascarilla es lo más importante aquí, ¿ok? Yo siempre he dicho de que los niños mayores de 2 años, que lo que se recomienda, deben utilizar son mascarillas de telas que permiten que filtrar el virus, pero también permite que el niño respire adecuadamente. Obviamente, mascarillas como la N95 que cierran completamente y sellan, son muy incómodas y no van a ser de fácil uso para el niño, y en un momento se la va a quitar. Los niños son muy astutos. Cuando alguien los molesta, se lo quitan. Se quitan los zapatos. Ahora imagínese una mascarilla si le está molestando. Para el aprendizaje definitivamente hay que regresar. De hecho, yo trabajo con comunidades de sordos y ha sido una de las que más se ha afectado en este momento, porque para el sordo muchos de ellos leen los labios. Las mascarillas han imposibilitado parte de la lectura que ellos hacen dentro de su lenguaje de señas, ¿ok? De tu lenguaje corporal. Y ellos están tratando, de hecho, crearon unas que pueden ser un poco transparentes para leerte un poco los labios y tus expresiones. Tenemos que continuar en esta lucha. Si pues empezamos a ver todas las aristas, no vamos a avanzar. Aquí en vez de crear aristas, tenemos que crear una rueda que sea más efectiva y continuar el camino. Muchos también alegan, doctora, de que es una decisión personal de cada uno de los padres y de los integrantes de cada familia el usar o no mascarillas en las escuelas. Y volvemos a este punto porque, doctora, más niños se están infectando. ¿Por qué ahora estas variantes parecieran atacar a los más pequeños con más virulencia que lo hizo el COVID-19 en las etapas iniciales? Por lo menos la variante Delta tiene una característica que tiene una mayor afinidad por el tejido pulmonar y entra mucho más rápido a la célula y se reproduce mucho más rápido. Esto permite que los niños estén teniendo más manifestaciones clínicas. Los niños estaban siendo grandes portadores de la enfermedad antes, ahora son grandes. Están formando un grupo grande de personas que se están enfermando por la agresividad del virus. Así que tenemos que estar muy pendientes de ellos porque si es verdad, si lo vemos como números, los niños son el componente numérico mucho menor de esta pandemia, pero la pérdida de la vida de un niño es una tragedia. Doctora, ¿y se están muriendo los niños? Se están muriendo lamentablemente por COVID-19. ¿Y estamos hablando de niños sanos o niños que tienen? Niños sanos, no niños que tienen una enfermedad de base. Y hay que recordar, y esto hay que destacárselo a los padres, a veces el niño puede tener el COVID de una manera asintomática o como un resfriado común y después de 1 o 2 semanas puede tener la enfermedad multisistémica inmunitaria que puede causarle la muerte al niño. Doctora, vamos con la siguiente llamada. Tenemos a Héctor en vivo. Héctor, buenas noches. Sí. Adelante, buenas noches. Muchas gracias por dejarme participar. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora y un comentario. Adelante. Yo quisiera hacerle una pregunta y un comentario. Sí, Héctor, adelante. La pregunta es la siguiente. Yo me vacuné con la Pfizer. ¿Qué tiempo de garantía tengo yo con esas vacunas? ¿1 año, 2 años, 3 años? Ok. El otro comentario que yo tengo es que yo creo que se ha creado mucho terror con la vacuna y con la pandemia.
y la prensa ha tenido mucha culpa de eso. Porque dicen que han muerto 3 millones de personas en el mundo con el COVID. ¿Cuántas personas mueren en el año del gripe o de otras enfermedades? Y la prensa no dice nada. La televisión no informa nada. Nadie comenta nada. Entonces, con esta pandemia se ha creado un terror, una inseguridad, un miedo, que ya la gente no sabe ni a quién creerle. Si le creo al médico, si le creo a... no sabe a quién creerle. Yo me vacuné. ¿Por qué yo decidí vacunarme? Porque yo me vacuné del virus, del gripe, y me fue bien. Y yo dije, si yo me vacuné con la vacuna del gripe y me fue bien, yo voy a usar la vacuna y usar la de Pfizer. Entonces, yo pregunto, ¿por qué de otras muertes? ¿Cuántas personas mueren, doctora, anualmente en el mundo del gripe, del flu del gripe? A mí me gustaría que usted diera esa estadística. ¿Y qué garantía tengo yo después de ser vacunado? ¿Qué tiempo puedo tener yo? 1 año, 2 años, 3 años, toda la vida con esa vacuna. Ok, en referencia a cuánto te puede durar la inmunidad con las vacunas, recuerda de que este grupo de voluntarios que comenzaron tienen menos de 1 año y se está haciendo un seguimiento de cuánto puede durar la inmunidad de estos voluntarios. Por otro lado, eso depende de las variantes. Lo que yo estimo, porque es un virus respiratorio y comparándolo con el de la gripe o el de la influenza, es que probablemente sea un refuerzo que necesitemos anual o cada 2 años. Y depende también de qué variante esté circulando. En lo que te refieres a la influenza, sí, muchas personas fallecen de muchas enfermedades y de grandes problemas, inclusive actualmente. Sin embargo, como la influenza ya es una enfermedad que conocemos, su tasa de mortalidad es alta aún, lamentablemente, porque mucha gente no se vacuna, e inclusive con el virus respiratorio sincicial también hay altos fallecimientos, pero es el número de personas que han fallecido en un año determinado es muchísimo más alto. Lamentablemente no tengo la estadística en el tope de mi cabeza, cuál es la estadística más actual de lo que está ocurriendo. El problema es la cantidad de personas, en cuántos países y en un periodo tan corto de tiempo que ha sido 1 año y medio. Doctora, usted no la tiene, pero yo sí la acabo de buscar aquí. Según los CDC, en el año 2018 al 2019, en los Estados Unidos murieron 34.200 personas por la influenza. Solamente en el estado de Florida, solamente en nuestro estado, desde que comenzó el COVID, olvídese de los otros 49, solamente en el estado de Florida, que no es el que más muerte tienen, han muerto 39.934 personas. Así que, Héctor, esa es la respuesta. Doctora, vamos con esta historia que el equipo de América Noticias preparó y mi colega Victoria Joseph sobre el uso de las mascarillas obligatorias o no para hacer un cierre ya de nuestro programa. Aumentos de los contagios de COVID. La ciudad de Miami se suma a la lista creciente de instituciones y establecimientos que nuevamente han establecido como política el uso de máscaras para sus empleados. A través de un comunicado se informó que los trabajadores deberán usar las mascarillas a menos que se ofrezcan como voluntarios para proporcionar un comprobante de vacunación o se les otorgue una excepción legal. En la declaración también se pide mantener el distanciamiento social y, por último, la ciudad de Miami alienta enfáticamente a todos los empleados de la ciudad a vacunarse. Mientras aumenta el mandato del uso de máscaras en algunos lugares, la Junta de Educación de Florida aprobó una regla de emergencia para permitir vales de escuelas privadas si los padres sienten que sus hijos están siendo acosados por las políticas de seguridad del COVID-19 de un distrito escolar, incluido el requisito de usar máscaras. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a las escuelas hacer obligatorio el uso de protectores faciales. El uso o no de protectores faciales en ciertos lugares ha despertado desconcierto entre algunos residentes. Durante todo esto del COVID siempre un tema súper principal, súper importante ha sido la confusión. Que los oficiales dicen una cosa, la CDC dice otra cosa, los políticos otra, y la verdad está creando mucha confusión y
obviamente eso causa polémica cuando llega a los ciudadanos, porque nadie sabe en realidad lo que está pasando. Yo creo que lo importante es que todo es a nivel de conciencia, o lo que nos llamamos libre albedrío. Cada uno tiene la decisión que hacer. Creo que la máscara sí debería ser obligatoria. Y lo de los empleadores, pues cada empleador decide qué escoge su empresa o cuáles son las reglas que pone dentro de la compañía. El reverendo Elvin Dowling, quien aspira a representar al distrito número 20 del Congreso de Florida, presentó una demanda contra el gobernador Ron DeSantis por la orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de máscaras en las escuelas públicas de Florida. Cada condado tiene el derecho de establecer leyes para las cubrebocas. Y nosotros vamos a asegurar que él lo hace en la corte. Y ya en la recta final del programa, doctora, quiero preguntarle qué usted ve a corto plazo y qué usted ve a el plazo de cuando empiece el otoño, esa etapa tan complicada para todos esos virus respiratorios que circulan. Mira, a corto plazo tenemos que ver cómo se va a comportar la ciudadanía, los niños y las escuelas, porque son centros donde vamos a seguir con tener grandes concentraciones de personas que van a estar vacunadas, no vacunadas, con mascarillas y sin mascarillas. Así que a corto plazo es la expectativa. A largo plazo estoy muy preocupada, tenemos una tendencia al alza alarmante, que si se va a combinar con los factores de las enfermedades respiratorias que circulan en otoño, más los estados que empiezan a tener temperaturas más frías y empieza el confinamiento por la temperatura en ciertos lugares, de que los números sean muchísimo más altos de los que tenemos ahora. Bueno, no tengo tiempo para más, solo agradecerle a la doctora Dalila Garcés, epidemióloga, que nos ha acompañado en vivo